Vale. Bienvenidos todos a este debate, que es la segunda parte del debate acerca del mal. Y es importante que hagamos una diferencia entre el mal y los males, ¿no? Porque quizá en la otra ocasión mezclamos un poco las cosas y me interesaba que en esta ocasión nos dedicáramos más al mal en sí mismo, ¿no? Porque los males serían, no sé, las guerras, los seres humanos y sus comportamientos, las enfermedades, un accidente, son males que nos pasan, pero el mal en sí, la maldad, si es que existe, el mal encarnado o personalizado en, no sé, en Satán, si existen los demonios, las posesiones. Entonces, tengo dos presentaciones. Una es la distorsión del logos, la maldad humana y los poderes espirituales, pero el segundo ya va más de la sombra, la posesión y los poderes espirituales en sí, ¿no? Este segundo va más sobre todo este tema de la posesión, los exorcismos, el mal como una presencia que nos atraviesa, diferenciándolo de yo soy un poco malvado a veces, ¿no? Diferenciándolo de eso. Así que vamos a comenzar con este y después pasamos, vamos alternando con el otro. Hay algunas preguntas que las ha propuesto Ana, aquí presente. No recuerdo ahora cuáles son porque están mezcladas con las que están también propuestas aquí. Así que puede que alguna de ellas coincida según lo que elijamos. Así que, Pablo, sí. Ah, ya ya ando llegaste. por acá. Vale, vale, Hola. Perdón, vale. Espera, entonces discúlpame. volvamos aquí. Lo pongo a Víctor. Igual Ahí. si todos quieren que Pablo esté ahí. en- Me quieres hacer trabajar. Espérate, que me quito yo. Bienvenido, Víctor. Gracias a todos. Ahora Estábamos, sí que. Víctor, de las dos Ajá. presentaciones con la número dos, que es la que tiene todo este tema del mal en sí, Mm. como poderes espirituales y posesión y eso. Si te parece, empezamos con esa y después pasamos un poquito a la otra también. Sí, esta, ¿no? A ver. Esa sí. Sombra, posesión y poderes espirituales. Esa. Ok. Bueno, no quiero sumar más porque creo que ya las expusiste. O sea, como más o menos para dónde van, porque sí son diferentes. Estaba checando las preguntas y esto. Eh, ¿Quieren que sea como la dinámica que tiene Pablo, que le voy dando y ustedes van diciendo stop y esa es la que comenzamos a debatir para que comience la bola a rodar? Sí, si Víctor, tú tienes que tú lo que haces es elegir algunas que tengan así coherencia, hazlo así también, ¿eh? No hay ningún problema. Ok, ok. Pues creo que podemos empezar con la primera, que yo creo que es la que debería de ser. Y dice, ¿puede una persona entregarse reiteradamente a la mentira, al odio y a la crueldad hasta reducir gravemente su propia libertad para volver al bien? ¿Alguno tiene alguna opinión acerca de cómo esa, esa frase nos puede ayudar? Tony. Pues yo creo que sí, o sea, creo que sí. em, bueno, yo lo veo como el mecanismo biológico, como en una cuestión de adicción, o sea, de pronto se desarrolla como esta cuestión de la compulsión y sí se empieza a perder eh, la libertad, pues, o sea, y pues es como, o sea, bueno, creo que como tal, reducirlo a la mentira como una cosa así aislada, o el odio también como algo aislado, o la crueldad, es como simplificarlo demasiado. O sea, creo que como bastante ahí, tanto del aspecto psicológico y neurológico de por medio, pero sí, sin duda, una persona que empieza a caer en ese tipo de comportamientos compulsivamente, eh, pues ve disminuida su libertad y por lo tanto no puede, digamos, encaminarse para el camino del bien, pero pues empieza desde distinguir eh, que se encuentra, digamos, en el mal y pues digo, está complicado muchas veces que lo acepte alguien. Claro, es difícil distinguir cuando uno está ahí, ¿no?
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o cuál es lo que está haciendo por propia decisión de cada uno. Pablo. Sí, yo también pienso como Antonio que de hecho los propios demonios, que son ángeles, que en algún momento tomaron la decisión ante la presencia de Dios de dejarse influir por ideas que lo fueron alejando de esa presencia divina. Y hay algo muy curioso que es cuando uno se aleja de, de una manera de ser, hasta le puede tomar cierto rencor, ¿no? Cierta rabia, porque uno siente que otros están ahí y uno ya no puede estar ahí. Entonces, por ejemplo, el que lleva una vida de, no sé, juerga, de noche, o el que lleva una vida de ser pendenciero y peleador, eh, cuando mira al que no lo es, ya le tiene como hasta rabia porque siente que es algo que no va a poder retomar, porque creo que la naturaleza no da saltos y para llegar a un lugar tenemos que hacerlo siempre progresivamente. Y cuando nos alejamos mucho de ese lugar, esa progresión nos hace que nos cueste muchísimo más llegar, más tiempo. Y eso hace que finalmente acabemos desestimándolo, como diciendo, ¿para qué? Y la manera de poder desestimarlo es autoconvencernos de que no vale la pena y de que básicamente es malo eso, ¿no? Entonces demonizamos aún el bien. Claro, ok. ¿Alguien más quisiera aportar otra opinión ahí? ¿Cómo nos sesga el mal ahí? Bueno, yo creo que Ay, Teresa. Teresa. Sí, o sea, yo no sé si has hecho tú estas diapositivas, Víctor. Sí. No, Las ha esta me hecho la Pablo. pasó Pablo. Sí. Vale. Es que a mí lo que me choca aquí es como lo que quiere decir la pregunta cuando dice su propia libertad, es como que te has creado una imagen, ¿no? En la que tienes que... Porque al final cuando odias y mientes es a ti misma, no es hacia nadie más que a ti. Estás mintiéndote y estás haciendo un trabajo de daño interior. Entonces dices, si dejo de mentir, estoy en contra de mi propia libertad a la hora de vivir. Y me resulta un poco contradictorio, como que para hacer el bien, primero me tengo que hacer un cambio que agrava la libertad que yo tengo. Yo creo, y entonces me replanteo, que el bien es el único camino, no hay más. Entonces, lo otro es como una enredadera, enredadera para decir que estás liándote, decir, bueno, yo soy libre y entonces si no miento, si no odio y tal, estoy en contra de mis instintos. Y yo no lo veo así. Yo creo que el bien es el camino, es el único camino, y entre medias van surgiendo cosas instintivas, porque el ser humano tiene un instinto de supervivencia. Y ese instinto de supervivencia hace que hagas lo que sea para sobrevivir. Mientes, matas o lo que sea. Y además, luchar contra el instinto es también es algo imposible. Entonces, tenemos por un lado, como yo siempre digo, ese equilibrio que hace que tú puedas vivir en este mundo con ese instinto de supervivencia y por otro lado saberse que el único sentido es que hay algo más divino, perfecto, y entonces no queda otra que navegar en esas dos aguas. Muy interesante esa postura. Pablo, ¿quieres sumar o quieres Sí, contrapuntear esa? sí, agregar algo a lo que dice Teresa, a lo que dijo. Yo creo que hay un punto dulce, un sweet point, ¿no? Que es verdad que el instinto tira hacia la autopreservación y hace que a uno le importe poco el otro en pos de su supervivencia y bienestar. Pero al mismo tiempo hay un darse cuenta humano que es lo que nos diferencia quizá de un animal, que es la idea de comunidad. Hay animales mamíferos superiores como los delfines y las orcas y otros que sí lo tienen, o los elefantes, pero nosotros también lo tenemos y nos damos cuenta que
es bueno trabajar en esa dirección. Em, es verdad, como dice el apóstol, que todos hemos pecado y todos somos pecadores, es decir, no hay nadie que, ni uno dice, ni uno que se salve, es decir, nadie puede hacer el bien completo, pero sí vale la pena quedarse y encontrar ese punto dulce como el andar en bicicleta, ¿no? Donde uno logra no caerse ni para un lado ni para el otro y siempre está como balanceándose al mismo tiempo. Em, y la repetición, también quería agregar esto, la repetición de una conducta anquilosa. Y, por ejemplo, en las escrituras se habla mucho de no abusar del sarcasmo, no contar chistes así como con sentidos pesados, no burlarse de los demás, porque cuando uno empieza con eso, es como una cosa que parece inocua, pero el sarcasmo termina acostumbrándonos a ser crueles. Y la crueldad tiene como una cosa embriagante de poder y de ahí muchas veces no se regresa. Claro. Muy bien, Pablo. Muchas gracias. Nada. Ana, andas muteada. Perdón, Teresa, no sé cómo lo has expresado ahora, pero has dicho una frase que me ha resonado, y me ha venido una idea, porque claro, has dicho algo así como que cuando tú actúas de una manera, de alguna de estas que ponía aquí en la pregunta, y quieres actuar de otra, es como si te traicionaras a ti mismo. Y al hilo de eso me ha venido la idea de que, por ejemplo, el odio y la crueldad parece como más alejado, más extremo, ¿no? Pero la gente que yo he conocido que miente, en general, o sea, mentir se puede convertir en un hábito, porque es cómodo. Es que esto es muy importante, porque el hábito de la mentira es básicamente el no enfrentar la realidad, hacerse responsable de uno mismo, tomar el acto de valentía de poner los límites o decir lo que quieres. Es decir, la mentira tiene mucho... Bueno, yo tendría que pensar más en ello, pero que la mentira, ay, es como una baldosa rota por muchos sitios, se puede filtrar en muchas cosas de lo que te pasa a ti y hay que mirártelo. Se convierte en un hábito difícil, muy difícil de quitar. Incluso cuando la persona ha sido descubierta. Quiero decir, no descubierta una vez, descubierta varias veces, que lo has dicho, pero es un hábito que, que protege, sobre todo, así en genérico le diría, de hacerte cargo de ti mismo. Y es un tema muy interesante, el de la mentira, digo. Hola, Bueno, hola. sí, que Oh, habla Lina y luego ya lo comento yo. vale, vale. Ahí, Víctor, Vale. estás muteado. Creo que querías saludar a Lina o hablar con Teresa, pero estabas muteado. Bueno, no sé, yo oyendo todo esto, estaba era preguntándome, ¿qué hace que un ser humano se entregue a la mentira? Específicamente, ¿no? Entendiendo, para mí la mentira sigue siendo un recurso funcional y detrás de la mentira hay algo que una persona está cuidando. Está en atención entre dos situaciones en las que encuentra valor en ambos polos y pretende quedarse al mismo tiempo con las dos, con las dos situaciones, ¿no? Muy bien. Entonces, eh, eh, por ejemplo, no sé, mi pregunta es, ¿por qué llegamos a mentir? ¿Qué hace que un corazón se entregue al odio o se entregue a la crueldad? Muy bien. Eh, ¿Qué es lo que hay una pretensión, la funcionalidad de la conducta, qué es lo que está cuidando esa persona, qué es lo que, ¿verdad? Y entiendo también esto que ha dicho Pablo y también Teresa, eh, de la repetición, ¿no? El hábito y cuando a Pablo nos ha hablado de los complejos autónomos, porque así como el bien se educa para el bien, se encarna el bien, el mal también.
entonces pueden llegar a tomar vida y apropiarse. La persona ya no está esa entidad allí que puede, ¿verdad? Ser obstáculo, por decirlo así, a regresar a esa casa donde, en ese hogar donde nos invita Cristo, aunque siempre está el tema de la gracia y que para Dios, bueno, puede actuar en cualquier momento y que también necesita la disposición del corazón del hombre. Por eso en alguna parte dice, no sé, en alguna parte dice, dame oído de discípulo, ¿verdad? Y el discípulo es el que aprende a escuchar. Entonces por allí puede haber una luz también, porque para la narrativa católica nadie está perdido. Claro. Muy bien, bien. Gracias, Lina. Igual con Teresa y ya después ponemos otra pregunta para seguir. Vale. Bueno, yo voy a Adelante. decir algo que creo, vamos a ver, la mentira es algo habitual. O sea, y diría más, es necesario, fíjate, ya que muchas veces en esta sociedad viene una persona que se ha cortado el pelo y tú le estás diciendo, ¡ay, qué guapa estás! Eso lo hacemos de forma habitual, qué bien te queda eso, cuando le queda fatal. Y de hecho, las personas que dicen lo que piensan sinceramente están mal vistas. Para ser realista, el mentiroso está más adaptado a esta sociedad que el que no miente. Con lo cual, eh, todo el tiempo estamos mintiendo de forma es un instinto natural para adaptarnos a una sociedad en la que vivimos. No somos. Y de hecho, ser sincera es algo que es negativo, que no está bien visto. Cálmate, no le digas eso, no es que la vas a hacer daño, la vas a ofender, vamos a intentar no hacerle daño a esa persona, vamos a cuidarla. Con lo cual, es algo de lo más natural todo el rato y además es un instinto y muchas veces además estás mintiendo y si lo observas, si paras a observar, porque yo eso lo hago y digo, pero si no me lleva a ningún lado, ¿por qué miento? ¿A dónde me está llevando esta mentira? Y yo muchas veces digo, qué absurdo. Digo, oye, ¿qué es mentira? Le digo a la persona, como diciendo, déjalo, es mentira, porque no sé a dónde lleva. Me ha salido de un inconsciente al que ahora tengo tiempo para poder observar y me doy cuenta que no me lleva a ningún lado y que no interesa y que no merece la pena y que luego me va a meter en un lío. O sea, que hago esa reflexión, que eso lo decía Nietzsche, por ejemplo. Ok. Ok, ok. Veo que hay más manos arriba. No sé si quieran seguir con esa o yo propongo ir adelantando para no quedarnos con una solamente. Yo quería participar en esto de la Ok, hermano. mentira Adelante. y, perdón, porque me parece un tema, como dice Teresa, muy interesante. La mentira la veo desde dos puntos de vista. La, la, la persona que miente para hacer el mal, para crear la cizaña, o la persona que dice la mentira para defenderse, porque si dice la verdad va a ser atacada. Entonces, ante la inseguridad, el miedo, miente. Eso creo que puede ser dos partes distintas y otra miente para crear hazaña, ¿no? Hacer el mal, por hacer el mal. Y por otra parte, el odio y la crueldad lo veo como una manera inconsciente de venganza. La persona que odia y la persona que es cruel, en el fondo se está vengando de algo o consciente o inconscientemente. Es lo que Ok, quería decir. muchas Y se gracias. puede convertir en un hábito, igual que el bien en nuestra vida y en nuestro acto se puede convertir en un hábito. Todo se puede convertir en un hábito. El bien y la mentira, el odio y la crueldad. Gracias. Adelante. Tony, a ver. Sí, yo también quiero seguir con lo mismo porque no sé si la otra tenga que ver, la siguiente Indaguen, diapositiva. indaguen, indaguen. Entonces, Em, yo también me quedaba pensando, así lo que dijo Teresa, también estaba pensando que, pues, o sea, que mentir es algo habitual. Em, a mí me pasa que, bueno, he aprendido a quedarme callado. O sea, porque me he dado cuenta que, pues, no debo decir, o sea, todavía me cuesta un poco saber qué es lo que debo decir o qué es lo socialmente aceptable, porque, no sé, me cuesta mucho
saber, porque a veces digo, o sea, todos están diciéndose las verdades en este momento, bueno, vamos a decir, y pues no, normalmente no termina muy bien cuando, cuando eso sucede porque son como verdades que como que hay un intercambio, o sea, como que hasta cierta medida, pero pues yo no sé cuál es la medida correcta de cómo de decir qué es lo que sucede. Eh, y me pasa que de pronto veo, o sea, como me he acostumbrado a leer a las personas, tanto su expresión corporal, hacia dónde están mirando, o sea, todos sus ademanes y demás, sus gesticulaciones y demás. eh, y pues, o sea, puedo leerlos, puedo, o sea, como que, bueno, sé que esto le preocupa, o sé que tengo un poco de su trasfondo, así que sin querer hago un análisis psicológico de la persona o estoy midiéndola. Pero a lo que iba era esto, que ahora lo que he estado aprendiendo es a observar a ese juicio que está formando. O sea, porque eso dice más de mí que de la otra persona. Y ahora en ese silencio, o sea, estoy constantemente como observando lo mismo que yo ya, o sea, duré años montando como ese mecanismo que ya funciona por sí mismo, porque no es como que yo conscientemente haga un discurso respecto a lo que la otra persona hace, sino que sucede. O sea, no es como una imagen, no es algo así automático. Y lo que ahora hago es observarlo. Y, o sea, eso requiere mucha atención y energía y a veces termina siendo desgastante a grado de que ya cuando, o sea, llegan como a interactuar, o sea, piensan como, oye, ¿por qué estás molesto? ¿Por qué? Y pues no puedo explicarles, mira, es que pues cuando hiciste este demand, juzgué que hiciste, recordaste esto, porque sé que te recordó que ya hemos hablado antes, así que hiciste ese demand en la otra ocasión, y por lo tanto me hizo recordar, o sea, todo ese, digamos, como una especie de silogismo pues no va. Así que nada, más puedo decir como, no, nada, eh, nada más, estaba meditando o algo Ya. así. Pero es interesante que, o sea, todo eso que sucede detrás, que está como detrás de la mentira, pero que sí sigo creyendo que es algo malo. O sea, sobre todo si es algo que no, digamos que condena y que no es como en ese proceso de juicio que se hace con otra persona. Claro, ok. Muchas gracias, Tony. Pablo. Quisiera agregar algo acerca de esto de la mentira. San Agustín tiene esa frase de ama y haz lo que quieras, ¿no? Yo creo que no lo convertiría en algo maniqueo o decir mentira siempre o decir la verdad rajatabla. Porque todos sabemos que si decimos la verdad rajatablas, viviríamos en problemas todo el tiempo. El ejemplo claro es estas situaciones donde la pareja, no sé, la novia de un chico le dice, mira, le muestra la imagen de una amiga, que te parece bonita mi amiga. Y el chico sabe que diga lo que diga, va a estar en problemas. O sea, si llega a decirle sí, ¿cómo que es bonita mi amiga? Entonces te parece bonita y tendría un problema. Si uno va a una reunión y sabe que todos son del partido X y le preguntan a uno que saben que uno es de otra mirada y le preguntan, ¿qué opinas de nuestro político? Y si uno dice la verdad, va a tener problemas toda esa noche y quizá de ahí en más y puede poner en peligro hasta su trabajo. Entonces, a veces la opción no está entre mentir o no mentir, sino en hablar de distinta manera, no diciendo todo lo que traería problemas, ¿no? Diciéndolo de otra manera. Si el médico me dice, escúcheme, su abuela la hemos mirado y le damos 2 meses de vida. Yo no tengo que salir y cuando me pregunte mi abuela, ¿qué te dijo el médico? Bueno, abuela, dijo que te mueres en 3 meses. Es una locura hacer eso. Eso es un sincericidio. Entonces yo creo que em, toca a nuestro hijo pequeñito en un acto del colegio un instrumento. ¿Y cómo lo tocó? Y lo tocó mal, porque es un niño. Pero cuando nos pregunta, le decimos que lo tocó increíble. Entonces, eso es una mentira, si se puede llamar así, pero con amor, con un buen propósito, es con edificación. Entonces yo me preguntaría más, hablando de la mentira en sí, ¿mis palabras edifican o mis palabras destruyen? Solo eso. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Muchas variantes para usar la mentira, ¿no? O sea, como de mecanismo, como forma
de supervivencia, ¿no? En este caso. Pero bueno, hay que seguir entonces. Yo creo que nos vamos esta. Voy a poner el radar que dice, ¿somos plenamente dueños de nuestra psique o existen contenidos autónomos que pueden utilizar nuestra inteligencia consciente para alcanzar finalidades que no conocemos? Entonces yo creo que va como con ese sentido de poder usar el mal que decíamos, ¿no? Que hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde uno está poniendo su voluntad aquí. Entonces, ¿qué opinan de esta pregunta? Ay, espera, que levanto la mano. Ah, Ay, se me ha adelantado. dale, Teresa. No, lo que yo quería decir justamente, lo que hablaba del tema de la mentira. O sea, hay una inteligencia egoica, yo diría, que mide para sobrevivir. Entonces, ahí es donde tú te ves en situaciones que no reconoces haciendo cosas de una inteligencia que muchas veces no eres ni consciente, es inconsciente, se va. Y luego está la otra, la que puedes parar a observar, que yo digo que es la inteligencia de Dios, ¿no? Y ahí es donde estamos, como lo decía en la bicicleta, yo lo pongo con el equilibrio de una cuerda, ¿no? De un equilibrista con el palo, ¿no? Ahí está, pero si paramos a observar, nos aparece, no somos autónomos, hay una inteligencia del ego que tiene que sobrevivir ante la situación que se esté dando, sea como sea, y esa la puedes parar encontrando la otra, la que busca un bien común. Ahí yo es donde creo que nadamos, ¿no? Como estas ballenas. A ver. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Antonio. A mí me llama la atención la palabra dueños, o sea, de esta cuestión de propiedad, que pues es algo que es algo reciente, esta cuestión de tener una propiedad, de que algo sea propio, o sea, tanto como es reciente este concepto de individuo. Y porque aquí involucra ser dueño de algo. O sea, pues digamos, defino que, por ejemplo, un territorio. Bueno, pues aquí tengo un documento que dice que ese territorio, que de acuerdo con ciertas, digamos, leyes, me corresponde y mi nombre está aquí y pues por lo tanto es mío. O si, digamos, no sé, esto tiene mi nombre y pues dice que es mío. O sea, y me estaba pensando en esta cuestión de lo que involucra como nombrar las cosas y que eso los hace de uno, pero que realmente, pues, o sea, uno no puede como apropiarse porque es como un verso interminable. O sea, ¿cómo puedes apropiarte de ti mismo si estás todo el tiempo tratando de definir lo que eres? Pues no hay forma. Todo el tiempo vas a estar diciendo, bueno, y ahora soy esto, pero ya cuando terminaste de decirlo, ya cambiaste y tienes que volver a decirlo y mientras lo estás diciendo, o sea, así que, pues es un como un proceso vivo y creo que, o sea, no es posible, o sea, hoy en día, de la manera como lo entendemos, pues es insuficiente. O sea, tanto el lenguaje como la manera como conceptualizamos es insuficiente para poder tener esos, como, pues para darnos cuenta que todo es un umbral, o sea, como que son estos puntos intermedios en donde realmente sucede lo importante, o sea, es establecer ese límite de que, bueno, yo llego hasta aquí, al menos en esta dirección, hasta aquí llego, y pues de aquí para allá ya no soy yo, pero resulta que para acá no estoy seguro. O sea, ahora tengo que caminar al este para saber ahora en el este hasta dónde llego. Pero para otro lado no, o sea, todo el tiempo estás como mediando, o sea, mediando, estableciendo como cuál es el punto medio entre lo que hay entre uno y el otro. Y, o sea, por eso creo que realmente no se puede, o sea, no hay forma de que terminemos de reconocernos, porque digamos, definirnos es limitarnos, pero no limitarnos en un sentido que aquí sería como positivo, sino limitarnos en un sentido de que nos podemos anquilosar al momento de que digamos, o sea, es una trampa, en el momento de que yo tenga, ya ahora sí ya terminé de definirme, soy esto,
Ya aquí está mi esquema de pensamiento, mi algoritmo de funcionamiento aquí está y esto soy, y ya no puedo como que ir más allá de ello. Pues ya cuando eso sucedió, tú ya estás afuera de eso, tú ya te estás volviendo ese observador de ese sistema y por lo tanto no eres tú. Ok, gracias, Tony. No sé si todos piensan igual o tal vez hay uno sí piensa que sí es dueño de cada de las cosas que tiene, aunque no estén fielmente definidas, ¿no? Ana, por favor. Pues yo, por el contexto de toda la pregunta, creo que cuando pregunta somos plenamente dueños, yo creo que lo que quiere preguntar es si somos realmente soberanos. Soberanos, si podemos ejercer soberanía sobre nuestra psique. Yo al menos lo interpreto así. Y pues totalmente soberanos no somos en el sentido de que somos, tal y como yo lo percibo, somos permeables a todo lo que llamamos lo inconsciente, que es todo lo que no está en nuestro consciente, es decir, si lo pensamos, es toda la información, salvo lo que tu mente, salvo los conceptos sobre los que tu mente elabora ideas. Yo, para relacionarme con mi mente, lo expreso así porque es literal, o sea, yo no me identifico con los contenidos de mi mente desde hace tiempo y me va bien. ¿Para qué? Pues para tener paz mental. La neurología lo ha llamado la red neuronal por defecto a esa charla constante que está la mente todo el rato produciendo contenidos y mandándote ideas, propuestas, miedos, de todo en general. Entonces, yo mi mente la llamo PA, que es programación automática. Lo que decía Teresa, es como si hubiera, vamos a llamarlo así, una nube de información que ella sola genera contenidos sin preguntarle. No es como la inteligencia artificial que le preguntas algo y te lo contesta. No, bueno, hasta ahora está siendo así, aunque ya ha habido algunos casos en los que te propone cosas que tú no has pedido. Bueno, se está haciendo muy autónoma la inteligencia artificial, pero la mente humana, si tú, vamos, me observo y en general, pues es cuestión de observarse muy poquito. Tú estás tranquilamente y la mente, salvo que le pongas un estímulo de una idea bonita, de un recuerdo, de algo que quieres hacer, nunca trae, eh, sin estímulo previo, ideas, digamos, felices, de paz, de gozo. Normalmente tiene que haber un input, salvo que tú estés en ese estado emocional ya previamente. Entonces yo, bueno, viendo que la cosa funciona así, que hay una programación automática, lo que hago es me relajo. Eso sí, no le doy conversación, por favor, porque claro, ahí es donde se acaba la paz mental. Es decir, es que la frase esa de dejarle con la palabra en la boca, literalmente es lo que hago yo con la mente. O sea, uso el humor, depende de lo que sea, porque además la mente, es que esta frase es muy buena, la dijo una psicóloga, en un vídeo dijo, es que la mente, no, dijo, el ego ha hecho muchos cursos y entonces ya la sutilidad del ego puede llegar a un punto, el mío no ha hecho cursos, pero he oído muchos audios y a veces me viene una idea y pasan 3 minutos y me digo, casi la contesto. Claro, le echo humor, digo, madre mía, qué sutileza. Pero no hablo de que tenga yo una mente sutil, no, 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 hablo de cómo funciona el sistema, que a todos nos funciona igual. Qué sutileza. Entonces, sí existen contenidos autónomos que pueden utilizar nuestra inteligencia consciente para alcanzar finalidades que no reconocemos. Eso respecto de lo que tenemos aquí. Y luego, respecto de lo que estamos rodeados, pues sí, hablan, que supongo que por eso Paula ha puesto esa pregunta, de los egregor, claro, de los egregor, de, bueno, entidades que de verdad he oído muchos vídeos y no sé, igual hay algo dentro de mí que por lo que sea le ha costado mucho aceptar la existencia del mal como una entidad con autonomía propia que come, vamos a llamarlo así. ¿De qué se alimenta? Se alimenta
pues, de las energías bajas, del miedo, tal, tal, tal. Claro, habría que discutir en otro momento o hablar en otro momento de esto porque cuando lo oyes parece que es que no puedes sentir ni un poco de miedo, ni un poco de temor, ni llorar. No, Claro. pero se alimentan de eso. Muy, muchas gracias, Ana. Muy, muy informativo todo. Pablo. Em, yo creo que todas las especies, aquí se ven dos ballenas, em, tienen otras especies que abarcan un poco más. Por ejemplo, estas dos ballenas no se enteran de lo que hacemos nosotros los humanos habitualmente. Nosotros podemos contaminar el agua, podemos empujar a las ballenas para que vayan a ciertos sitios que nos interesan, porque queremos divertirnos o porque queremos cazarlas o lo que fuera. Y ellas no pueden comprendernos porque se entiende que estamos en una dimensión superior en cuanto a inteligencia. Eh, Pensar que nosotros somos la cúspide es un poco ingenuo. Posiblemente haya justamente otros niveles donde existan entidades en distintas escalas, por eso están los 9 coros angélicos y su consiguientes 9 coros demoníacos, donde estas entidades hacen cosas, tienen entidad, no son fuerzas ciegas, no son mero ruido, tienen un telos, tienen un propósito, como nosotros lo tenemos para estas ballenas, o como las ballenas cuando quieren comer ciertos peces hacen una táctica que los peces ni se enteran y caen en la boca de las ballenas. Bueno, estos seres hacen lo mismo con nosotros. Básicamente se alimentan de nosotros, se alimentan quizás de nuestro sufrimiento, de diversas cosas. Por eso en las epístolas se dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, tronos, ¿no? Distintos niveles angélicos. Así que yo creo que así como cualquier especie, como el cuco, por ejemplo, que es un pájaro que pone huevos en el nido de otro pájaro para que cuando crezca el cuco empuje a los otros huevitos fuera del nido y los mate y se quede comiendo, que un pajarito pequeño lo tiene que alimentar al cuco ahora que es más grande, tiene una táctica que el propio pájaro dueño del nido ni se entera. De la misma manera nosotros no podemos llegar a concebir algo que nos trasciende y sí tienen una operación sobre nosotros. Y creo que cuando operan sobre nosotros se crean a veces durante centurias maneras de ver el mundo que ni nosotros ni nos enteramos de lo que está pasando y creemos que es lo más normal y creemos que lo hemos generado nosotros, de hecho. Ok. Muy buenas todas las opiniones. Ahora sí que, como dicen, estamos interactuando con muchos entes por ahí también, al parecer. Bueno, yo creo que seguimos con otra pregunta. Em, ¿Puede una persona creer que actúa libremente cuando en realidad está siendo gobernada por una convulsión, una identificación arquetípica o dinámica colectiva que ha colonizado su conciencia? Sí, siento que va como con la otra, así que vamos a darle otra. Eh, ¿Quieres comentar algo de esa, Teresa? No, sí, lo que iba a decir que era igual que referente a la otra, al final Jung, me acuerdo que había una frase que decía que hasta que no hagas consciente lo inconsciente, este va a gobernar tu vida y siempre pensando que eso es tu destino. Entonces hay que hacer el trabajo de parar, a tranquilamente observar por qué reaccionas de esa forma ante situaciones, ya no solamente por la mente que tú por tus historias de vida, tus heridas, el rechazo, el abandono, la Virgen y todo eso que hayas vivido durante un proceso, sino también el inconsciente colectivo que existe. Entonces, todo eso junto hace que tú reacciones ante cosas de una determinada forma y eso hay que parar a observar. Las leyes del mundo, yo lo que digo, el mundo tiene unas leyes, las llevas a cabo, pero parando, o sea, tú no tienes que matar a nadie, ¿no? A ver si me explico. La policía se encarga, pues así, con todo, con el resto de cosas que pasa aquí. No, ya. Muchas gracias, ¿no? Estuvo bueno, porque creo que para allá va también esto, ¿no? Como estos entes, como esta forma que nos conforman, que Pablo y varios ya lo comentaron, que son los demonios. Entonces, ¿qué son, no? También creo que es bueno ponerlo aquí sobre la mesa.
y dice, son seres espirituales personales, inteligencias de separación, fuerzas de acusación y mentira, imágenes arquetípicas o realidades capaces de manifestarse simultáneamente en varios niveles. Entonces, creo que ahí estamos ya llegando al mal, ¿no? A lo que pensamos que es el mal. Pablo. Yo creo que los demonios, entendidos teológicamente, son entidades, son ángeles que viven no en la eternidad, sino en el eón, en un tiempo muy, muy largo. Por eso son capaces de ver lo que nosotros entendemos como futuro o conocer el pasado abarcativamente. Y estos seres tuvieron la oportunidad en un tiempo que no es nuestro tiempo, no es una fecha determinada, de abrirse a lo eterno, a lo divino, y algunos decidieron no hacerlo porque creo que no se manejan, no tienen cuerpo, no tienen un cuerpo físico como nosotros, por eso un demonio no puede, no sé, aparecerse y darte la mano, pero sí puede influirte y se produce lo que se llama eso, influencia. Y, y esa influencia es por especias intelectuales. Ellos están hechos de pensamiento, por así decir. Y este pensamiento, hay un ruido de un micrófono. A ver, a ver si- ahí está. Em, y esta influencia de pensamientos nos atraviesa continuamente y nos controla y nos lleva para un lado o para el otro. Paul Levy, que escribió un libro acerca de Huético. Huético es una entidad que conoce muy bien ciertos aborígenes americanos, y cuando llegaron los conquistadores o los colonizadores desde Europa, ellos dijeron que estaban poseídos por Huético, porque los veían con un ansia de oro, de poder, ¿no? Y identificaban fácilmente esto. Yo creo que las culturas antiguas, todas ellas, aún las chamánicas y todo, tenían mucho contacto con estas fuerzas y sabían detectar estas influencias. Nosotros nos hemos convencido de que no existen y que todo queda dentro de nuestro cráneo. Y creo que eso ha sido, como se suele decir, que el diablo, su mejor recurso es hacer creer que no existe. Claro, sí pensar que si no lo veo no existe o como esta parte de qué es lo que nos conforma de la mente, ¿no? Porque creo que fue Ana que decía que no se identificaba con su mente. Entonces, ¿qué es lo que puede ser ella? Porque más que mente sí tiene otros elementos, ¿no? Pero la mente rige. Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguien más quiere comentar algo de los demonios? ¿Alguien piensa que sí tiene cuerpo? ¿O si se pueden expresar de alguna manera como más visuales, no sé, los vampiros o cosas así más extra sensoriales? O las posesiones también. ¿Pablo? Creo que los vampiros, los hombres lobo y otras entidades que forman parte del imaginario popular, de alguna manera reflejan la influencia de estos seres en comportamientos humanos. Todos conocemos gente que vive de chupar la sangre de otro, es decir, gente que se le pega, se le adhiere a otro y le chupa la vida. Entonces está el amigo que vive del amigo del otro, ya sea de su dinero, de su influencia, de su lo que sea. O hombres lobo, gente que tiene comportamientos radicales, que de repente está súper tranquila y en 2 segundos te devora y te destruye porque hizo un giro, una vuelta de 180 grados. Esos cambios emocionales ahora se les llama bipolaridad, se les llama narcisismo, en el caso de los vampiros, bipolaridad a los hombres lobo, maníaco depresivo, pero en otras épocas se les llamaba demonios. Entonces digo yo, ¿por qué no llamar demonios? Ya que si pensamos teológicamente, hay un montón de herramientas para poder lidiar con ellos, desde oraciones, sacramentales y toda una serie de cosas. Creo yo que tomarlos en cuenta, convivir con ellos, como decía el Padre Pío, y vivir pensando que herramientas tan simples como esta, no sé si se ve,
que es un rosario, Ajá. pueden ser sumamente valiosas para, digamos, lidiar con estas situaciones. Muy bien, Pablo. Claro que sí. Ana, adelante. Bueno, yo de demonios no he leído casi nada, no he oído casi nada. Voy a hacer unas reflexiones en alto que me parecen importantes. Mira, Claro. un tema, me refiero a España, por ejemplo. En México, oí el otro día un reel pequeñito, eh, el tema de la muerte es muy cercano, está muy integrado y se convive con el tema de la muerte y un día de los difuntos se celebra, comen en tumbas, al menos es lo que encima de las tumbas de los antepasados. Entonces, digamos que yo lo percibo como una relación muy sana y es más, muy bonita, ¿no? Me parece una relación muy bonita con el tema de la muerte, los difuntos. Y en el reel este comentaba una persona que una mujer de México estaba muy sorprendida de que en España, en las fiestas de los pueblos, ahora que en verano hay muchas fiestas en distintos pueblos, pues es muy común que haya fiestas de la brujería y ponen un cartel con un macho cabrío y ella se sorprendía de que nos lo tomáramos como a broma. Lo que intentaba, vamos, le comentaba al parecer a la persona que hacía el reel que parecía que no éramos conscientes de que de alguna manera, sin caer en la paranoia, estábamos, entre comillas, invocando a ciertas fuerzas o abriéndoles paso de alguna manera, ¿no? Y claro, oí esa reflexión de lo de la broma y pensé, pues es verdad, Halloween se ha incorporado a todo el planeta, pero Halloween al final, bueno, salvo los niños que se lo pasan bien y les das el dinerito como llevan a tu timbre, bueno, pero igual incluso sin quitar Halloween, eso, si es que todo es aprovechable, se puede utilizar la fiesta de Halloween para dar un mensaje, voy a decir parecido por hacer brocha gorda a lo que hacéis en México, que lo tenéis, uy, perdón, lo tenéis muy incorporado a vuestra cultura y pues vivirlo así. ¿Y esto con qué tiene que ver? Tiene que ver con la pregunta, pues tiene que ver con lo que decía Pablo también, como aquí en España. Yo creo que lo que hemos hecho es, como nos da mucho miedo, hacemos la gracia, eso es muy español. Hacemos la gracia, hacemos la broma, hacemos la risa al respecto y es una manera de quitarle hierro y de quitarle, y quitarle, pues eso, quitarle miedo a esas Importancia. cosas. Ok. Solo quería hacer un apunte por si alguien sabía algo más sobre esto. Leí que el Papa había convocado en el Vaticano a un grupo de exorcistas para hacer algo respecto de la cantidad de rituales de ocultismo que se están haciendo en Internet. Ahí lo dejo. Mm. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Así, ese tema de banalizar los demonios o quitarle el peso es también importante. Teresa. Bueno, pues yo lo que voy a decir es que para mí creer en demonios es como una falta de responsabilidad sobre ti misma. Es como decir, ver los traumas, tus heridas, tus patrones automáticos y decir que esos son demonios. Cuando el trabajo es algo tuyo, personal, que tienes que hacer un esfuerzo y buscar un externo que te está, digamos, de alguna forma entrando en ti para convertir o hacer cosas en base a que hay un demonio, me parece un poco una falta absoluta de responsabilidad sobre ti misma. Muy interesante ese punto de vista. María Jesús. Yo solo quería hacerle una pregunta a Pablo. Tú has nombrado a Paul Levy, que hablaba de los indios cuando llegaron los colonizadores, y cómo le llaman a esas entidades. ¿Me lo puedes repetir, Pablo? Que me interesa mucho. Lo pongo, si quieres, aquí en el chat. Sí, Le muchas llamaban gracias. huético, ahí lo acabo de escribir.
Huético. El libro que escribió se llama Dispelling Huético. Y Huético no es una entidad única, sino que lo entendían casi como un egregor, como cuidado, cuidado, porque Huético se está haciendo con el mundo, ¿no? Eso. Y ellos eran como como pasa con muchas tribus antiguas que son como, eh, como Jung, por ejemplo, conoció a ciertos aborígenes que le contaban que todos los días ellos hacían un ritual para que salga el sol y que si no lo hacían no iba a salir el sol y se iba a arruinar el mundo. O sea que de ellos dependía, ¿no? Entonces ese nivel de participación en una dinámica espiritual nosotros lo hemos perdido. Nosotros acudimos a la misa como una cosa más que hacemos o rezamos un rosario o leemos la Biblia como una cosa más. Esta conciencia es una conciencia de participación activa. Mm, Muchas muchas gracias. gracias. Nati. María Jesús, gracias a ti también. Antonio. A ver si se me escucha bien. Sí. Sí, se escucha. Yo quería agregar algo que estaba pensando respecto a, digamos, entender estas entidades como, bueno, el otro día estaba viendo un reel respecto a por qué las orcas no atacan humanos. O sea, por qué las que llaman ballenas asesinas, pues no hay un registro de que asesinen humanos. O sea, sí se ensañan con delfines, con, no sé, ballena, lo que sea, así, o sea, se echan lo que sea, pero a los humanos no les hacen nada. Y pues que, total que ya descubrieron que es porque culturalmente, o sea, porque las ballenas tienen una cultura, se les enseña a que no se acerquen a los seres humanos. O sea, porque al parecer en algún momento aprendieron que no era algo bueno. Y pues resulta que tanto o sea, lo digo porque por ahí estaban las ballenas y de pronto eh, Pablo mencionó algo al respecto y me hizo acordarme de esto, que pues tanto los delfines como las ballenas y las orcas, pues son mucho más complejas de lo que nosotros podemos siquiera pensar. O sea, tienen un lenguaje muy complejo, tienen nombre, eh, saben, así como los cuervos, también tienen toda una cultura y tienen todo un mundo. Y bueno, un amigo me estaba diciendo que toda esta cuestión de los demonios y demás, bueno, que también él mismo pone hasta a Dios como Yahvé, como si fuera un demonio. O sea, bueno, entendiéndolo como, digamos, de una forma muy precaria y así reduciéndolo Comúnmente. demasiado. Eh, pero total que decía que, dice, no, pues que nada sirve invocar un demonio o algo así, porque es como que una hormiga que te está invocando a ti, pues tú te vas a hacer caso, pero pues en cualquier momento puedes aplastarlo y demás. Pero, o sea, creo que no estamos como tan lejos o sea, me parece que son como las orcas. O sea, una orca sí puede matar a un ser humano, pero pues sabe que pues el ser humano no está solo. eh, Sabe que, bueno, eso yo me imagino, que creo que de esa fue la forma que aprendieron que eran mejor no matar humanos, no comer humanos, porque pues saben que iba a haber represalias y creo que también nosotros de alguna forma en algún momento aprendimos a mantener cierta distancia, o sea, y que culturalmente se ha heredado como eso. Pero también creo que bueno, no sé, yo también ya lo había mencionado, dentro del Islam hay una parte del Islam que considera que Shaitán, el adversario, es realmente el ángel más fiel a Dios, o sea, porque es el que nos pone a prueba y que permite que de cierta forma evolucionemos. Pero bueno, no es algo así como tan ortodoxo dentro para los musulmanes esta visión, pero sí es cierto que hay quien lo ve de esa forma. Es como también, bueno, el otro día platicábamos, Víctor, ¿no? De los voladores, de cómo se hace un aliado, o sea, creo que no podemos tampoco decir, bueno, pues los demonios son malos, o sea, pues sí hay que irse con cuidado, pues, y sí hay que como tener ese tal vez prejuicio, pero pues tampoco creo que pues está bien que digamos como que todo eso pues está mal. Al final de cuentas, pues viene de Dios, no lo sé. Claro, hay que dudar ahí también. Perdón, Juan Escobar, ahí tenías la mano arriba, no sé si quieras hablar. Ya lo bajaste, pero no, no te escuchamos, creo.
No, yo no escucho. Aló, aló. Ahí Aló. está, Ahí sí. ahí estamos. Bueno, para mí, demonio me tocó escribirlo para aterrizar la idea, es como todo lo que en este mundo, desde un punto de vista muy materialista, es todo lo que quiera aprovecharse de una vulnerabilidad propia en beneficio de otro. Entonces, por ejemplo, el demonio que más veo actualmente es cómo quieren capitalizar nuestra atención. Entonces, por ejemplo, em, en estados de ansiedad, consumir contenido es una manera de bajar la ansiedad, pero se apropia de nuestro tiempo y de nuestra atención. ¿Por qué? Porque estamos débiles en ese momento y lo más fácil es consumir contenido. ¿Y cuál es el problema? Me tocó escribirlo, es que nos priva de la voluntad de elegir. Ok, Entonces, todo lo que nos robe la atención en beneficio de otro a partir de una vulnerabilidad interna, como lo mencionó Teresa, eh, es todo lo que yo podría denominar que es un demonio, porque me quita conciencia o atención a aspectos que yo podría estar tratando de mi propio interior, como lo sería consumir contenido de manera indiscriminada, que es algo con lo que tenemos que lidiar muchos de nosotros. Eso, para mí demonio es eh, todo lo que nos pueda robar la libertad de elegir o la voluntad por medio de vulnerabilidades de aspectos que no hemos hecho conscientes. Y estuvo buena. por ahí podría ir el placer. Entonces, por medio del placer, me quedo con este individuo. Claro, muy bien. Muy, muy buena aportación. Muchas gracias, Juan. Me esforcé y me ¿Pablo? da pena. No, no, está bien. Así que de poco a poco, Bueno, pero estuvo buena. ¿Pablo? Yo quería responder un poco a lo que planteó Teresa de que por qué, que ella decía que es una irresponsabilidad llamarle demonios o seres ángeles y demás. ¿Por qué no llamarle psicosis o por qué no llamarle bipolaridad? Em, es porque ese llamarle meramente psicosis o bipolaridad muchas veces se queda corto, acaba siendo un reduccionismo científico, es decir, la mentalidad científica racional, por su definición, solo puede nombrar las cosas que mide, las cosas que no puede medir, no. Por ejemplo, la ciencia no puede medir el amor, cómo se mide un kilo de amor. Sin embargo, cuando alguien quiere mostrar el amor que siente por alguien, le dice, robaría la luna para ti. Y alguien racional le dirá, pero ¿por qué dice mentira si no se puede robar la luna? ¿De qué me estás hablando? Pero se usan estas formas de hablar como cuando se dice el inconsciente está influenciándote. ¿Y de qué me hablas? ¿Dónde está el inconsciente? No lo puedo medir. Dame un kilo de inconscientes. Yo te puedo dar un kilo de hormonas o de vitaminas o de minerales, pero no te puedo dar un kilo de inconsciente, ¿no? Méteme un poquito de inconsciente para llevar en esta bolsa. No se puede. ¿Para qué le llamas además un nombre así como lo inconsciente colectivo o el inconsciente colectivo, los arquetipos? ¿Dónde están los arquetipos si no los toco? Entonces creo que caemos en el error de que para que algo exista lo tenemos que poder medir y lo tenemos que poder repetir y lo tenemos que poder tocar. Y eso no es equivalente a que algo exista. Sencillamente es equivalente a que algo se puede medir. Entonces, a veces hay que poner nombres que parecen un poco rimbombantes o fantasiosos para cosas que no podemos abarcar ni comprender. Entonces, si yo tengo una psicosis, ¿es solamente una cuestión de desbalance de litio con no sé qué? ¿O es la causa de un trauma que me produjo alguien? ¿O hay una influencia de algo que le llamamos demonio, ¿no? Porque no es el que tiene cuernitos, pues esa es la manera que tenemos de imaginarlo, pero los demonios obviamente no tienen cuerpo, así que, y tampoco se llaman con ese nombre demonios, todo lo hacemos nosotros.
pero es la manera que tenemos de tratar de entender lo que nos excede, pero que también nos afecta. Claro. Muchas gracias por responder a eso que también comentaba Teresa. Gracias a ti. Ana. Bueno, a mí me parece muy, muy, muy importante tener en cuenta en nuestro día a día. Pablo ha dicho una frase que se la oí a un sacerdote colombiano exorcista, que la mejor baza del demonio es que pensemos que no existe. Yo cuando lo oí pensé, pues tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque no se trata de caer en el miedo, sino de incorporar, porque lo hemos eludido de nuestros parámetros, nuestro paradigma de vida, integrar el hecho de que, como dice aquí, me quedo con esta frase, pues que es más genérica, son realidades capaces de manifestarse simultáneamente en distintos niveles, en varios niveles. Entonces, voy a poner un ejemplo, que es verdad que es solo uno, pero me llamó la atención y dije, mira, fue un audio de 1 hora, esto tiene su importancia, no fue un reel, y la chica contaba que lleva mucho tiempo teniendo depresión, que no se le quitaba, estaba yendo al psicólogo, y alguien le dijo que igual estaba ocurriendo, como dice Pablo, que estaba siendo influenciada de alguna manera, no podía salir de esa situación energéticamente, que la faceta energética del cuerpo humano y del ser humano, eso estamos no en pañales, estamos, en fin, mucho menos que en pañales. Es que ni se habla ni se toca y es fundamental. Bueno, pues ella ya un poco a la desesperada, ella no era consumidora de esa sustancia, fue a un sitio con una persona que la preparó, o sea, no la tomó por su cuenta, y la persona que les preparó para tomar la ayahuasca les dijo que ellos intencionaran ver lo que necesitaban ver. Y ella explicaba en este vídeo que ella intencionó en querer ver si había entidades que le estaban influenciando, dice, y yo las vi. O sea, es que yo las vi, o sea, lo vi claramente alrededor mío, eran como sombras oscuras, porque claro, el entrevistador le preguntaba, eran como sombras oscuras y yo lo vi. Dice, a raíz de verlo, porque claro, no es lo mismo que te lo vean a como todo en la vida, a tener la experiencia. Una vez ella tuvo la experiencia, no se deshizo de su responsabilidad, que es lo que dice Teresa, no, claro, tú te tienes que hacer responsable y no soltarle la responsabilidad a los posibles demonios, no, asumiendo su propia responsabilidad y tomando conciencia de que eso estaba ahí, ella no recuerdo que ella explicara cómo salió de esa situación. Lo que ella venía a contar ese programa era efectivamente y justamente eso, que a veces hay entidades que en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, es como que te agarran y no te sueltan. Y un detalle muy interesante, porque de esto que voy a decir, sí he oído varios vídeos, pues que las entidades oscuras no solo se alimentan de eso, también a la gente que tiene especial luz o está dando especial luz al mundo, hay gente que está dando especial luz al mundo con sus mensajes, también intentan bloquearlas y anularlas. No recuerdo, no recuerdo, Jeff Foster me viene, puede ser, no sé quién era, tuvo una enfermedad que, bueno, quiero decir que cuidado, porque, claro, ellos están en lo que están. O sea, Claro. vamos a llamar las entidades estas oscuras, están en lo que están. Y entonces cuando alguien emite mucha luz, es decir, da mucho mensaje de amor, de esperanza, en fin, que empodera en la luz a mucha gente, pues se convierte en su enemigo. Y si pueden, pues lo tratan de derribar. Este es un tema, a mí me parece muy interesante porque he oído varios, no podría decir cuántos. Claro. Buen testimonio. Gracias. Antonio, Pablo, y después hay que pasar a otra pregunta. Adelante. Em, pues a ver, agárrese porque yo voy a tirarme un largo discurso. Nah, no, No, espero que no. Eh, Más largo de lo vital. No, un minuto, Tony. un minuto. Voy a ser muy rápido. No,
Estaba pensando como, bueno, porque sinceramente yo sí me he interesado, o sea, incluso antes de estar aquí en el sínodo, pues, por toda esta cuestión de la demonología y demás, y pues siempre fue con un afán de desacreditarlo, que también pues prácticamente así me he hecho creyente, pero sí, siempre fue así como, pues esto obviamente no es verdad, o sea, pero ¿por qué tanto, o sea, por qué tanto afán en estructurar algo tan complejo, pues? Y pues bueno, ya después supe por qué. Pero mi punto era que me acuerdo cómo fue que empezó todo esto y todo esto empezó por Jim Morrison, sí, por el vocalista de los Doors. Porque, pues, no sé, me acuerdo que así pues, estudiaba sus letras, un día conocía el grupo, yo no lo conocía y de repente decía, pero es que no tiene sentido esto que está diciendo, o sea, ¿cómo que Rey Lagarto? Y cómo que, o sea, ¿de qué está hablando? Y recuerdo que ya investigando un poco más al respecto de él, pues resulta que hablaba griego, resulta, bueno, pues sabía un poco de griego, no sé, que tal vez, no sé si supiera latín o lo que fuera, pero lo que me llamó la atención fue la leyenda que está en su tumba, que la leyenda que está en su tumba prácticamente dice, podría traducir como el demonio habita en mí, pero pues realmente no dice eso, o sea, habla de el daimón, o sea, no del demonio, es una palabra que pues después tomó este significado, pero pues no se refiere a lo mismo. Y pues quería hacer como esa distinción también, o sea, de que pues hoy en día se conocen de esta forma y demás, pero pues antes se adoraban y se adoraban no como entidades negativas, o bueno, o más bien había como una distinción entre diferentes tipos de entidades y tenían como todo un propósito y, o sea, tan solo esta cuestión del pater familias, el padre de familia era aquel que interactuaba con el daimon de su propia villa, de su propia zona que él tenía como dominio en una especie de sistema feudal primitivo, no primitivo en un sentido de que fuera como retrógrada, sino primitivo porque vino primero, y creo que esta era mejor porque tiene como ese sustento eh, como espiritual, teológico. Y bueno, mi punto es que pues, o sea, creo que se ha perdido como esa parte de estar como colaborando con estas entidades, que no, o sea, yo reitero que no como tal son malas, pero pues es muy fácil que todo se polarice cuando de pronto existe un Dios que es como todopoderoso y pues todos los demás son malos, o sea, como que hay una hegemonía ahí. Pero también hay una canción que me gusta que no es de los Doors, es de mi Kusturica, que dice que, pues que el demonio es víctima de una guerra de propaganda, o sea, dice, pues es que yo no hice nada de lo que dicen que hice, o sea, fueron ustedes, ¿por qué me están echando la culpa a mí? O sea, y me recuerda lo que dijo Teresa, de que pues de pronto todas estas cuestiones de que, pues el demonio me hizo hacerlo, pues se ve como una falta de responsabilidad de que, pues al final de cuentas uno sí tiene pues libre albedrío, voluntad. O sea que pues normalmente uno no quiera como hacerse responsable o que, o sea, también bueno, ahorita mencionaban, no recuerdo su nombre, y no tengo el celular a la mano, pero de esto de cómo de pronto caemos víctimas, por ejemplo, del celular, pero pues digamos, el celular no es el problema, es uno que de pronto, o es toda la cultura que de pronto nos deja a la merced de esa ansiedad o de pronto de todos esos, de todas esas dinámicas de consumo de nosotros mismos, de nuestra atención y demás. O sea, el problema es de que nosotros nos hemos empobrecido, o sea, em, ya no está esta visión, por ejemplo, también dentro del Islam, del Insan Kamil, o algo así, no recuerdo bien cómo es el término, pero es como el pilar del mundo, o sea, Jesús era eso, es como, o sea, y era algo que, al menos dentro del sufismo, es una aspiración, o sea, uno busca hacer buscar ese tipo de santidad, que es una persona que está incluso sobre los ángeles y que pues tiene como dominio sobre ellos y pues es algo que pues, no, obviamente no es sencillo, pero existe como toda esa dinámica y todo eso, o sea, sí era algo que se vivía así plenamente y que pues se ha perdido. Hoy en día como que todas esas cuestiones de que voy a hacer las cosas bien o que si feminismo, machismo o de que si soy de izquierda o de derecha, son como juegos muy baratos, muy sencillos cuando pues realmente pues, la batalla es como en otro plano, en otro nivel. O sea, bueno, ese fue mi discurso largo. Espero que no se haya aburrido. No, estuvo bien. Muchas gracias, Tony.
Pablo. Yo quiero responder a varias cositas. Una, que había dicho Ana, esto de que se han reunido los exorcistas en el Vaticano. Es muy probable, yo no lo sé exactamente si los ha reunido, pero toda diócesis de cualquier parte del mundo suele tener su sacerdote exorcista, o sea, el obispo de esa diócesis lo que hace es nombrar un sacerdote y le dice, bueno, fórmate en cursos de exorcismo que hay y se aprende a practicar el exorcismo mayor, que se llama, porque el exorcismo menor es para los fieles, el exorcismo mayor es para los sacerdotes le hablan directamente al demonio de turno, mientras que los fieles le piden intercesión a Dios para hacerlo, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, hay un sacerdote exorcista muy famoso que es el padre Fortea, que ha escrito varios libros, pero en todas las partes del mundo los hay. Ahora la iglesia está teniendo un movimiento cada vez más cientificista, cada vez más psicologista, donde todo empieza a quedar resumido en el ser humano, entonces ya no hay demonios, ya casi no hay ángeles, ya no hay intercesiones, ya se torna una religión o espiritualidad que ya no lo es. Em, por otro lado, em, esto de que decía Antonio apoyando un poco lo que decía Teresa también, de que es nuestra responsabilidad, yo creo que ahí hay una inocencia de nuestra parte de creer que estamos solos en el universo, que somos islas, y que se trata de que desde mi parcela yo me ocupe de mantenerla limpia, como si no hubiera viento, como si no hubiera lluvia, como si no hubiera calor o frío, o sea, como si no hubiera fuerzas que me exceden y que van a contaminar esa parcela. Entonces, yo creo que lo importante es aprender a desarrollar una relación con Dios y pedir justamente esa colaboración, no hacerlo yo. Yo no me tengo que defender de los demonios, yo tengo que pedir a Dios que me apoye en eso, que interceda, que me ayude a los ángeles, a los santos, ¿no? A todo. Por eso están todos estos símbolos intermedios, sacramentales y demás. Y son importantes, porque eso rompe la idea de que yo me ocupo de mis problemas. Eso es lo que ha ocurrido aquí en Occidente desde la modernidad en adelante y nos ha traído todo tipo de problemas, sobre todo generando individuos individuales, no individuados, aislados. Claro. Gracias por A ti, responder gracias. algunas cuestiones que pusieron ahí. Y bueno, nos vamos con la última que Última. tenemos. Em, Vamos a ver con esta. Una persona poseída debe considerarse malvada o ante todo víctima de una fuerza que lo invade. ¿Y puede una persona profundamente malvada no estar poseída en absoluto? ¿Qué dice? Si hay o no hay. Ellos nos mueven o nosotros lo movemos a ellos. Juan Escobar. Pues tuve la oportunidad de trabajar en el área clínica y tuve que ver cómo muchos de los pacientes, en su mayoría eran adolescentes mujeres, por supuestas posesiones demoníacas, terminaban en UCI y que no podían ser sacadas como de ese trance por convulsiones inmanejables, a nivel que tocaba sedarlas eh, así de manera muy dura. Entonces, pues ahí el histórico del paciente era como que son poblaciones vulnerables, donde al primer manejo al que acudieron era al de posesión demoníaca, pero cuando no, pues ahora escuchándolos a todos, sé que es muy importante distinguir de un demonio real a de repente muchos de estos casos de posesión demoníaca ocurrían después de ver películas de terror en estas jóvenes adolescentes. Y eh, iniciaban estas intervenciones de exorcismo, pero en ese momento me tocó empezar a leer sobre el tema y encontré que muchas veces cuando se practica un exorcismo
cuando no requiere ser un exorcismo, lo que se hace es que se amplifica el síntoma, lo que llevaba a la paciente a continuar en ese estado de epilepsia. Ok, En ok. en ese caso, lo que vi, pues, es que tocaba hacer como una distinción muy clara de cuando era una paciente que sufrió un ataque convulsivo por aspectos socioculturales o afectivos, que en muchos de los casos pues me tocó ver que realmente eran niñas que en su pasado habían sufrido mucho, eh, de cuando es una posesión demoníaca. Incluso el mito de posesión, este argumento de posesión logró impregnar el hospital a nivel de que médicos les daba miedo tratar estas niñas. Órale. Y desde pues mi posición y mi formación era como necesitábamos era acompañar a sus padres para brindarles las herramientas de poder acompañar a estas niñas. Tuve que ver cómo eh, de 5 casos, 2 niñas fallecieron, pero por exceso de medicación para contener las convulsiones. Entonces sí debe haber como una responsabilidad que creo que es a lo que le está apuntando la Iglesia Católica. Sobre todo me parece que hay cierta sensatez en lo católico para manejar estos casos, porque los primeros manejos que hicieron frente a estas posesiones fueron de iglesias cristianas que no tienen como esta estructura para manejar esto y sí exacerbando muchos de estos síntomas. Y desde mi punto de vista, jamás, o sea, esas niñas que tuve que ver, vi fue mucha vulnerabilidad. No podría juzgarlas como dice la pregunta, una persona malvada, no, sino vi que esta persona logró representar en esta ter- terrenalidad muchas cosas acumuladas en su entorno, en su familia, en sus vacíos, en sus necesidades no satisfechas. Muchas gracias, Juan. Gracias por compartir todo eso. ¿Pablo? Sí, en la misma línea que lo que decía recién Sebastián del tema de esta separación entre lo que es un síntoma, no sé, de una psicosis y una posesión demoníaca. Ahí lo que vemos son claramente dos niveles que no deben descartarse ninguno de los dos, tal como decía Teresa cuando hablaba de que todas las cuestiones son cuestiones propias y son cuestiones mentales y que es una falta de responsabilidad darle este vuelo más como místico. Em, y yo creo que las dos cosas son importantes. Entonces, por ejemplo, está el caso del exorcismo de Emily Rose, que es un hecho de Annalise no sé cuánto la chica se llamaba verdaderamente, y murió porque le hicieron un exorcismo de manera continua, y se murió de inanición, ¿no? De hambre y de sed. Tuvo fallos corporales y murió. ¿Qué le faltó? Quizás le faltó la parte científica ahí, que estuviera trabajando codo a codo con esta otra parte que abarca lo que no puede abarcar la ciencia, que es un vuelo más sutil. Entonces yo creo que tanto tratar solo con la ciencia síntomas psíquicos o psicóticos, como por otro lado trabajarlo solamente con lo religioso puede traer problemas. Entonces, esta pregunta, y lo digo cortito, hay un corazón de Lina que está subiendo todo el tiempo, no sé si se quedó trabado. ¿Qué pasó, Lina? ¿O lo estás lanzando tú? No, me parece muy pertinente todo lo que están planteando sobre la complementariedad. Ah, ¿Ya? Sí. vale. No digo, quizás se quedó trabado, yo lo veía pasar. Me gusta Eh, mucho. Así que sí, muy agradecido. Dice, una persona poseída debe considerarse malvada o ante todo víctima de una fuerza que le invade y puede una persona profundamente malvada no estar poseída en absoluto. Hay una maldad humana y una maldad sobrehumana. La maldad humana lo vemos, por ejemplo, en la película del Señor de los Anillos, cuando encuentra Gollum el anillo y es capaz, le agarra una cosa como sobrehumana y es capaz de matarlo al otro por el anillo.
y diferenciamos eso de simplemente, ¿me das un caramelo? No, no, no te doy nada, me lo como yo, o se lo escondo y me lo como yo. Hay una maldad, una malicia común y una malicia recursiva que se retroalimenta y que se agranda y uno dice acá, no puede ser que esta persona tenga tanto rencor, ¿no? No puede ser que esta persona odie tanto, no puede ser que sea tan cruel y no le importe. Ahí hay algo que ya ha pasado un límite. Eso, por eso dice, ¿puede una persona ser profundamente malvada y no estar poseída? No, si es profundamente malvada, sí está poseída, son fuerzas más grandes. Si es un poquito de mal, o sea que es una persona que tiene conductas un poco crueles, un poquito, bueno, puede formar parte de la libertad del ser humano que va teniendo inclinaciones. Pero esas inclinaciones se pueden ver potenciadas porque como todo resuena con lo igual, ¿no? Con lo demoníaco y ahí sí se hace una bola que no para y además contagia. Muy bien. Gracias por sumar todas esas experiencias que yo creo que son muy valiosas y nos sirven a todos. ¿Hay alguien que quiera sumar el último comentario, Ray? ¿O estamos? Ok. Tony, tenías la mano arriba, ¿no? Creo. Sí, bueno, pues es que creo que Pablo ya lo dijo, pero no sé, yo lo dudo de que, o sea, mm, el mal sería, o sea, incluso esos pequeños males puede que sean como pequeños complejitos autónomos que apenas se empiezan a formar, no sé, tal vez así es como se empiezan a gestar los demonios y así se reproducen, no lo sé, pero como que me queda la duda como que, o sea, que justo cuando estaba planteando esto de las orcas y que tienen como toda una cultura y pues y que pues no podemos saberlas tanto como las orcas mismas no pueden como saber o imaginar la complejidad de nuestra cultura. O sea, tal vez los demonios tienen una cultura que pues no sabemos, o sea, no tenemos idea de qué va y, o sea, tal vez tengan todo un mundo, una forma, un cosmos, una forma de conducirse y un orden y demás, que pues apenas si podemos como vislumbrar, pero también creo que es que estaba pensando que, digamos, existe como esta teoría de que prácticamente nosotros tenemos lenguaje gracias a ese tipo de entidades. O sea, también dentro del Islam eh, se habla de que, digamos, ellos estaban aquí antes y realmente ellos son los que nos dieron mucho de lo que nosotros consideramos que somos nosotros. Eh, o sea, tan solo como cuestiones de matemáticas, cuestiones de ciencia, o sea, todo eso es como más de ellos y que es algo que estaba como, que nosotros consideramos de que está como en este plano, entre comillas, o sea, como de esta cuestión de que las matemáticas las descubrimos o las inventamos, o sea, porque el triángulo ahí está en la naturaleza, pero no hay ningún triángulo en la naturaleza a la par. O sea, y digamos, ese tipo de cosas son como las que podrían ser más inocuas, o sea, que no nos hacen daño, pero, o sea, ¿qué tal que el triángulo es un proceso autónomo? Solo es un proceso autónomo sumamente, entre comillas, simple, pero que ya cuando se acompaña de todas estas, no sé, como toda la teoría euclidiana o la geometría y demás, pues de pronto sí es sobre la que se permite como gestar esa maldad, o sea, que no se podría gestar de otra forma. O sea, digamos, puede que una criatura sea lo suficientemente inocente como para no poder gestar estos complejos, o sea, porque realmente no tienen dónde se ancle. Bueno, esa era mi reflexión. Muy buena. Gracias, Antonio. Ana. Pues a mí es que me ha conmovido lo que ha explicado Juan de estas dos niñas que, bueno, que terminaron muriendo por exceso de medicación. Claro, es un tema yo creo que muy relevante porque muy relevante a efectos de tener claro qué es lo que está pasando. Pues lo que está pasando, al menos hasta donde yo sé, que los únicos que se pueden ocupar, se quieren ocupar de estas posibles entidades o de alguien poseído, porque efectivamente no es alguien poseído, poseído yo llamo a alguien que digamos tiene un demonio dentro y hay que expulsarlo. Otra cosa son las influencias que
Si eres más bien malo, malísimo y tienes esa actitud, pues seguramente tengas egregos que van comiendo de esa energía y tal. Claro, la cuestión es, mm, como dice Pablo, pues si hay un sacerdote exorcista por cada diócesis, no damos abasto, primero. Segundo, a ver, yo siempre, veréis que en mis intervenciones intento tomar tierra de, a ver, ¿podríamos hacer algo al respecto? Pues es evidente que no en el sentido macro, pero igual en el sentido micro, sí. ¿En qué sentido a qué sentido me refiero? Pues a hablar, hombre, en los espacios que se pueda con la gente que tuviera que estar más o menos abierta, que el tema del mal y de estas entidades que pululan, bueno, normalizar hablar de ello, que es otra forma de quitarle el miedo a la cosa. Bueno, hacer por hablar de ello. Primero, para normalizarlo. Segundo, yo no sé si hay otra manera, no lo sé, no que yo sepa, otra manera de expulsar a un demonio que no sea a través de los, pues eso, de lo que hacen los exorcistas. En el nombre de Jesús, yo te expulso, yo te tal. O sea, quiero decir, no sé si hay otra dialéctica que no esté unida a la Iglesia Católica que pudiera ser efectiva. Lo desconozco. Pero a mí me parece que es un tema a investigar. ¿Para qué? Pues para que, vamos a ver, no sé, yo no tengo ningún círculo al que le pudiera pasar una posesión, en principio, pero bueno, no sabemos cómo llega alguien a ser poseído también, yo eso no lo sé. Pero aquí lo normal es que en el momento en que tu mente, alguien ve que la mente se está saliendo de lo que es la normalidad, porque lo que se suelen asustar son los familiares. Igual la persona no es tan asustada, pero los familiares como al psiquiátrico. Y en el psiquiátrico, pues, ¿qué te dan? Pues sí, no me sale la palabra, esto que dan a los antipsicóticos. Deciden que tienes una psicosis, antipsicóticos. Primero, eso no va a resolver el problema. Y segundo, puede ocurrir lo que a las niñas que comentaba Juan, que eran adolescentes. A mí es que estas cosas del estilo que cuenta Juan, a mí me ponen los pelos de punta, porque bueno, que está muriendo gente. Y esto no es de ahora, es que hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, cuando alguien decía que oía a Dios o oía no sé qué, lo que ya ahora llaman canalizar y que todo el mundo canaliza en las redes sociales, pues es que se te estaba yendo la cabeza. Y según y cómo, al psiquiátrico. ¿Por qué? Pues porque eras alguien que estaba fuera de la norma, incluso a lo mejor era peligroso. Entonces, primero, hablar de estos temas donde se pueda, normalizarlo. Y segundo, pues porque hay gente que no comulga con la religión cristiana o la Iglesia Católica. Pues no se me ocurre de qué otra manera, por entrar en la conversación con gente, de qué otra manera podríamos sugerir a alguien que en una situación pueda, mm, esto habría que meditarlo mucho, pueda intentar ayudar siempre desde el no miedo. O sea, a lo que no hay que tener nunca con el mal es miedo. O sea, es como, de eso nada. O sea, el planteamiento es, si tú tienes miedo, no intervengas, porque es que ya estás ahí alimentándolo o no. Si tú te sientes muy segura, muy seguro de hacer algo, hazlo, lo que sea. Y si no, pues no lo hagas. Pero hablar de ello, fundamental. Muchas gracias, Ana. Ahora sí, para cerrar, Pablo. Sí, simplemente para acotar lo que decía Ana, que preguntaba, el exorcismo existe en todas las religiones, incluido en las chamánicas, porque el ser humano ha descubierto hace mucho tiempo que, así como Freud descubrió que lo que él llamó histeria, las mujeres que se le acercaban a él con problemas de ansiedad y otras cosas, no tenían ninguna raigambre física, no tenían enfermedad ninguna y él descubrió que se trataba de algo del inconsciente, algo que iba más allá de síntomas físicos y desbalances físicos. Entonces, hay exorcismo dentro del Islam, hay exorcismo dentro del judaísmo, hay exorcismo dentro del hinduismo, hay exorcismo dentro de las religiones chamánicas y en todos los casos el mecanismo es el mismo, sustituir un discurso que tiene
lo que se llama un daimón, es un discurso, el discurso de odio, destrucción, ¿no? Lo que fuera, desacreditación propia, autolesión, por un discurso sano, que en el cristianismo es el logos, ¿no? Por eso se invoca a Cristo, pero cada religión invoca, no sé, a Alá, no sé, Vishnu o quien sea, que normalmente representa el orden. Bueno, Gracias, Pablo. A ti. gracias por la aclaración y compartirlo. Pues yo creo que con esto finalizamos esta sesión de hoy de debate. Y igual no sé si me quieres desanclar para ver a todos. Creo que te puedes, tú mismo, ¿Yo? puedes. Sí, sí, a ver, No sé cómo eliminar hacerlo. destacado. Ya está, ya está. Ah, No, ok. y Víctor, y agradecerte muchísimo la labor que haces. Pero no salen, no lo ven. ¿No lo ven? Sí lo ven. Los tienes que poner ¿Cómo? para que ¿Cómo salgan por el aquí? lado. Ah, Unos demonios lanzaste ahí. Y te, es Teresa. el y emoji. y te aparece un fondo. A ver, hazlo de nuevo. Te aparece un fondo. A ver, lo voy a colocar, pero es verdad que no sale por los lados el demonio, ¿no? A ver, Te sale un fondo ¿no? violeta. Un fondo Ahí te habló un Daimon también. Bueno, por lo Bueno, menos muchas yo gracias. le envío corazoncito para contrarrestar los Muy demonios. bien, Linda, muy bien. Vamos a hacer una guerra Pero espiritual ¿por qué no salen mis demonios por los lados? de emoticonos. Porque hacen lo que quieren, Es Teresa. que estos Esa es la demonios cosa. son muy... Guerra espiritual de emoticonos. ¡Ah, ahora Ahí sí! está. Ahí está. Yo no lo sé hacer, no sé ni cómo se hace. Tienes que pinchar en reacciones A ver, no, ahí y te ahí, sale. y ahí te sale el demonio. Pero claro, depende de dónde pinches. Bien ahí. Mira qué bonito el demonio. Están muy bien traídos porque dan mucha risa, mucha ternura, al menos a mí. No Bueno, sé. yo creo que nos da para una tercera del mal, porque Sí. como vamos a 4 preguntas por sesión. Mira, Sí, A ver, justo. este es el angelito. Ahí está el angelito. Mira. pero Ahí está. es que esto no vale. Sí. Vamos a ser más realistas, yo creo, ¿no? Pues la Sí, realista es ¿verdad? ¿Cómo soy? mezclarlo. Venga, Teresa insiste. Súper bien, Tenéis que súper bien. mezclarlo todo ahí. todos tenemos algo de demonio. No, yo esa frase no, ¿eh? Esa la he oído siempre. Tienes un angelito y un demonio. No, yo con el demonio no me hablo. Le miro y No, digo, yo vaya contigo que no me no. hablo, que no me hablo. Punto. O Muy sea, bien, muy bien. que no me hablo contigo. Bueno, ya no viene, no. Bueno, sí, Bueno, de manera sutil. Uy, es tan fino él, es tan Ujú. fino. muchísimas gracias, primero que todo a ti, Víctor, por haber llevado hoy moderado este debate, y gracias a cada uno de los que estuvieron presentes y que participaron y que aportaron cada uno su punto de vista, y que es buenísimo cuando ocurre que no nos ponemos de acuerdo, que es lo más interesante, porque ahí se produce lo nutritivo. Exactamente. Igual Buenas creo que noches, muchas gracias. igualmente. Igual quedó para otra sesión, para la tercera. Total. Sí, Ahí ya vemos. sí. Yo voto que sí. La tercera es la vencida. Muy bien. Sí. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches, Gracias, Buenas noches para gracias. todos. gracias, buenas noches. No sé, paz. No sepas.